Estamos de nuevo en Deambulando. Hoy vamos a hablar con una persona que genera mucha polémica en el teatro de la ciudad y es eso, deambular por esos espacios. Soraya, un ser liminal que no está en un lado ni el otro, que hace teatro pero no es teatrera, no nació ahí en ese mundo y que ha transcurrido por esta ciudad tratando de pelearse la relación del teatro, la comunidad, los espacios vivos y sobre todo preguntas nuevas frente a lo que es ubicarse en una sociedad y en un territorio que necesita mucha sensibilidad. Soraya, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Y me imagino que hola a todos. Soraya, ¿dónde nace Soraya? Aquí en Medellín. En Medellín. ¿En qué barrio? En el barrio de Buenos Aires. eh, Después viví en Aranjuez. Después en Manrique. Ahora en el centro. Sí. Has recorrido la ciudad desde niño. Ah, sí, soy citadina de padres de Medellín, madre de Medellín, abuelos de Medellín. Eso de todas maneras, ¿Y a ti te llega el arte desde niño o más adelante en la vida? adolescente. Adolescente. En, Estaba contanos cómo fue ese encuentro con el arte. Yo estudiaba en el Alzate Avendaño y llegó un actor del pequeño teatro que se llamaba Jorge Villa y montó un grupo de teatro en el Gilberto y ahí empecé. Después seguí con Henry Díaz, después entré a la Antioquia varios semestres, pero estudié publicidad. Pero como una niña adolescente dice, no, yo sí me voy a meter a hacer teatro, eso es lo que quiero. ¿Cómo fue ese? ¿Cómo fue ese? ¿Te invitó una amiguita o viste una obra? ¿Cómo? No llegó alguien de salón en salón invitando a hacer teatro. Ay, me puse curiosa y eso me llevó y dije, vamos. Y me gustó el ambiente, me gustó lo que pasaba. Y empezamos a presentarnos en los barrios, en Pero, pueblos. pero ¿qué pasaba? Es decir, uno siempre dice, no, me gustó, pero siempre uno tiene como un clic que dice, mira, es que este día, a esta hora, yo dije, esto nunca lo había sentido y aquí me quedo. Eso tiene que, Álvaro, usted mismo lo dice, es con el sentir, con la percepción, lo que pasa ahí, con lo que uno se pone en los sentidos, esa percepción, ese disfrute, ese gusto, cuando uno empieza a elucubrar, a moverse en la expresión, eso tiene un encanto. Pues si no creo que lo racionalicé, lo sentí y dije, ay, qué rico. Después terminé bachillerato, estudié publicidad y después me presenté a teatro y estuve varios semestres en la Antioquia estudiando. Y sí, uno siente. ¿Cómo era esa niña Soraya en Buenos Aires y en esos barrios de Medellín? ¿Qué hacía? ¿Qué jugaba? Ay, yo jugaba golosa, era de esas que hablaba con todo el mundo, despierta, inquieta, coquetona. No solo con los muchachos, he sido con la vida coquetona, Polémica desde niño. polémica desde niña. Siempre he generado como una inquietud. Es, no, y es una pregunta. Yo siempre creo que lo que nos lleva a uno a ser polémicos es un mirar desde otra perspectiva, desde otra pregunta. A veces las cosas no las tengo tan sabidas, a veces no tengo tanta verdad, entonces me cuestiono y eso genera como escosor a veces, otras veces risas, de todas maneras, pero a veces veo como la otra cara de la moneda. Vienes haciendo un trabajo y ahorita vamos a hablar más profundo, pero quiero como ahondar más en esa infancia de Soraya. ¿Cómo era el teatro, las posibilidades en esa Medellín que te tocó de niña? ¿Cómo te acercaste antes de la adolescencia al teatro, al arte, o eso llegó solo en ese momento?
Ah, pues no creo que en ese momento fuera tan conocido. Es que la primera sala de teatro nace en los 80, o sea, que es el pequeño. Eh, y de ahí pues la ciudad viene potenciándose, pero es que la historia teatral de nosotros es muy reciente. Ah, eso empieza después, yo creo que de los 60. Y entonces no era como ahorita que uno se lo piensa, el arte para la ciudadanía, el arte para la sensibilidad. Es más, hay quien piensa que el arte lo salva a uno. O sea, ahora hay miles de oportunidades, para nosotros no era tan usual. O sea, la ciudad se ha potenciado mucho en los últimos 20 años, siento yo, que hay mucha gente que viene trabajando. ¿Y qué pasó con la familia en ese momento de decidir dedicarse al teatro? Mi papá me preguntaba, mija, ¿usted sí cree que hay una oportunidad económica? Mija, ¿usted no piensa que tiene que estudiar otra cosa? Ay, mija, ay, ese como que ese ambiente es muy pesado. O sea, siempre una inquietud grande. Y él me decía, no, es que gana más una secretaria. Mira, en esta ciudad, ¿en qué lugar están las mujeres en el teatro? O sea, él tuvo muchas preguntas. Pues no fue como una negación así de esos padres que no, pero sí le inquietaba. Y había un amigo que tenía un carrito y llevaba a grupos de teatro a hacer funciones. Y yo no sé qué le contaba y él se preocupaba y le decía, pero como que son de un ambiente muy... ¿Quién sabe qué pasaba en ese carrito? En ese carrito le decía, mío, Como tú has dicho, tú eres un ser más de las sensaciones que de la razón. Yo te traje algo que siempre traemos en este programa y tú me vas a decir sensaciones con esto. A mí me dijeron que te gustaban mucho las aceitunas. me encanta. Ah, sí. Son encantadoras las aceitunas. ¡Ah! A ver, ¿qué sientes con las aceitunas? Mm. Yo creo que a veces la sensación no permite como definir claramente. Es un, no, es como un picante así y me invade. Yo creo que invade el cuerpo. Esa división del cuerpo a veces no existe. Se me ponen los puritos, todo de punta. Eso es para ti las aceitunas, estar de punto. Estar de punta. Ay, sí. Porque te gustan las aceitunas. Hay como cierta sal, cierta, además invade mucho el paladar y es invasiva. No me la había pensado nunca. Me están haciendo preguntarme cosas que nunca lo había hecho. Te invaden. Soraya no termina en la universidad. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí que tomó la decisión de no seguir y de no dejarse invadir seguramente? ¡Ah! Yo tenía mucha pregunta también por la parte de lo que llamamos lo audiovisual, del cine, de televisión. Yo, y entonces yo recuerdo que empecé a coger unas materias en comunicación social. Fuera de eso me metí en un grupo que hacía programas de televisión. Entonces, allá yo en esa pregunta y sentía que el montaje que tenía en ese momento no me llenaba las expectativas. O sea, sentía que más allá de montar un texto, en la parte visual no había la pregunta, no, por la luz. Siento que era muy limitado lo que me ofrecía
Entonces empecé a cuestionar, a, a no estar contenta, a cuestionar a otros profesores. Mucho. Recuerdo que llenaba la cafetería con carteles. Ah, bueno, a ver cómo fue esa salida y qué decían esos carteles. Les hacía muchas preguntas. Y yo me acuerdo que había un profesor que nos hacía leer a Foucault. Y eso sí que me generaba preguntas. No sé por qué llegó a mi mano, es un libro de Artaud. Y yo decía, ¿qué es esto? Y en ese entonces siempre ha habido como una dicotomía. Entonces era como una dicotomía entre los que tiraban a la línea minimalista. En ese momento invadió el minimalismo la ciudad y la línea realista. Entonces, y uno no entendía en forma qué pasaba ahí. Y yo con otras ganas, yo pienso ahorita las propuestas que yo hacía en los ejercicios y yo decía, yo digo, no, es que era de otro orden. Yo cogía en semiótica y pensaba en la línea, en lo circular, en el color. No pensaba, nunca pensé como en someterme al texto. Siempre peleaste con eso y a ver, todo ahí fue fundamental en tu vida y en tu trabajo, ¿cierto? Y tenía un amigo que era filósofo, entonces, y él leía harto y me contaba y me decía, es que él es de la lingüística, él disuelve el significante. Y yo, aquí tiene que haber otra cosa. Y entonces uno llevaba como unas ideas y decía, no, no. Y ahora me pregunto, claro, y ahora entiendo más, claro, eso no iba. ¿Cómo surge la idea de Imagineros? Eso, en esas preguntas y en ese abrirse de la universidad empieza entonces la pregunta porque ya te había atrapado el teatro o la escena, Sí. ¿cierto? O esas preguntas por, por romper esquemas, pero utilizar medios para narrarlo. ¿Cómo nace ese Imagineros y por qué llegar ahí y a ese nombre? Imagineros es pintor de imágenes y tiene el Eros que es potencia de vida, el Eros que es fuerza, y entonces, y es pintor de imágenes, y a mí siempre la pregunta por la imagen pues me ha hecho mella, y cada vez que veo, por ejemplo, que construimos a partir de imágenes, veo que de todas maneras, yo sé que la semiótica lo ha cobijado bajo una semiótica de la lingüística, yo sé que Peirce la ha abierto a otras perspectivas, sin embargo he pensado que la imagen es un lenguaje que va más allá de las palabras. Y eso a mí siempre me ha inquietado mucho y sé que ahorita pues es impresionante la pregunta que se ha abierto frente a la imagen. Debe estar sometida al lenguaje, no debe estar sometida. Pero ahí hay una cosa y un mundo muy rico con el color, con esos otros lenguajes que poquito se han explorado. Entonces yo creo que por eso fue el nombre de Imaginero. Claro, yo hice una tecnología en publicidad. Entonces, claro, ahí era el color más, Componer de otra manera. componer de otra manera, más cercano al diseño, el concepto se elaboraba distinto. Como uno piensa un concepto para llevarlo a la imagen, es distinto a cuando uno lo está haciendo, digamos así, a partir de un texto. Dentro de esa búsqueda de Imagineros y volviendo a Artaud, porque Imagineros, digamos, más en sus inicios que ahora seguramente, se acercó mucho a esas premisas de Artaud. ¿Qué era lo que más, pues aparte de matar al padre, que es la palabra, y esto que plantea Artaud, qué era lo más artodiano de ese inicio de Imagineros? El cuerpo. El cuerpo. O sea, aún existe pues, o sea, la pregunta, porque de todas maneras el cuerpo se construye en el Renacimiento, esa división del cuerpo, pero somos carne, y esa potencia que es la carne, que es la fuerza, que es precisamente toda esa línea
de los sentidos, de la apariencia, que está que digámoslo así, podría estar en diálogo con la razón. Pero nosotros siempre hemos estado en un teatro que somete, digamos, a los sentidos. Entonces estaba eso, qué es el cuerpo. Entonces leíamos a Deleuze y qué es las fuerzas y qué es los flujos. Cada vez uno va comprendiendo más y va entendiendo pues que es un pensamiento que en la antigüedad, antes de Sócrates, estaba esa dicotomía y que estaba presente esa pregunta entre logos y digamos la apariencia. Eso ahí siempre estaba. Y digamos que ha primado la razón, el logos. En ese sentido, una de las primeras obras que hace Imagineros es Bruja, ¿no? ¿Y eso qué le costó a Imagineros y qué le potenció? ¿Y cómo era esa obra? ¿Qué era lo que había? No cómo era la obra, porque no es contar la historia, sino que era lo que a Soraya y al grupo decía, esto es lo que queremos, porque uno hace una obra y en la obra siempre hay muchas imágenes, hay mucha construcción, pero hay una que define lo que uno quiere casi siempre. Bruja era una pregunta por la belleza. Claro, para nuestra cultura la belleza ha sido instaurada muy fuertemente como un modelo. Seguimos, pues sabemos todo lo que significa en la mente paisa todo esto de la narcoestética, de todo esto. Entonces nos preguntábamos por eso. Pero pues estábamos eh, con toda la capacidad y entonces decíamos es que la belleza se forma una máquina, eso es una especie de ritual. Entonces, claro, cogimos unos textos y estábamos en una pregunta por la, digamos así, por la deconstrucción también del texto con harto. Entonces, claro, y ella ritualizaba la belleza, entonces jugamos a construir más ópera recitativa. Había una pregunta por la ópera recitativa. Claro, el entendimiento de otros llegaba hasta ahí, la ópera recitativa. En la ciudad, pues esas técnicas que trabaja el Oriente, que ahorita uno las entiende mucho más con el trabajo de la voz, con esas performances musicales. Nosotros estábamos ahí preguntándonos y descontextualizamos la voz, eran textos de la Pizarnik, yo recuerdo, y, y jugábamos meter a introducir el espectador con espejos. Entonces le preguntábamos cuál de todos era el más bella y introducíamos al espectador. Entonces rompíamos ese espacio, digamos, que es tan aristotélico, porque cuando la obra se construye para ser vista, o sea, en la distancia, para ser apreciada, es una concepción aristotélica. Y empezamos más a romper, a entrar el público, la gente jugaba, o sea, la obra podía durar 30 minutos, podría durar 3 horas, eso nos pasó de todo. Claro, y eso que le costó a Imagineros y que le potenció. Yo creo que yo a veces digo que nos fue tan bien que o sea, que después de eso, Imagineros, no, fue difícil. Fuimos invitados, por ejemplo, al Iberoamericano, después nos desinvitan, pues no nos llevan, nos dicen que es una obra de orden, o sea, que se instaura, digamos, más en la línea de lo contemporáneo, pero al contrario, eso empieza en un nivel de tensiones que creo que no lo supimos manejar. Con el afuera no lo entendíamos, había gente que nos entendía, otra gente que no. Ustedes no estaban en el entendimiento, Nosotros no estábamos en el estaban entendimiento. en las sensaciones. Nosotros sí sabíamos qué estábamos haciendo. Lo que pasa es que entender esto es entender también una cantidad de conexiones. Ya llegando como hacia el final de este diálogo, ahí surge después como otra pregunta que se ha instaurado y sobre todo en vos, y es irse a un territorio, irse a una comunidad, digamos, tradicionalmente muy
azotada por la violencia de Medellín. Ahí en toda esa esquina de la 45, donde siempre se conoció como la esquina de Pinky, creo que todavía le dicen así, así ya no exista eso, pero que tuvo unas historias muy tristes y muy dolorosas. Llegar ahí es cambiar, es mirar otra perspectiva. Uno en sus inicios cree eso, pero si uno ve la apertura, por ejemplo, del arte ahora, entiende al contrario que eso está muy vigente actualmente. Entender el arte como participación, como creación, y no instalarlo ya en ese pensamiento de las bellas artes que obedece al siglo XVIII, sino preguntarse ya por una, una cercanía con el otro, con la otredad de la gente, con su sensibilidad. O sea, mejor dicho, con todos estos conceptos de estética expandida, uno entiende que el arte, por ejemplo, que está pasando con el arte relacional, que está pasando con esas propuestas que ya no obedecen al macroproyecto de lo grande, de esas propuestas que son de, de un arte más majestuoso, más de la convocatoria, sino que es un arte más desde la concepción micropolítica, donde se hace con el otro, se construye con el otro, y se pregunta uno más por la relación que tiene la creación con la antropología, con, con, las, con la misma medicina, y disuelve un poquito esa categoría que nos tenía tan marcados las bellas artes. Entonces, nos ha servido. Además, nuestra propuesta cada vez se entiende más que no, o sea, los umbrales existen y existen para dialogar, para conversar en el mismo hacer artístico. Entonces, Imagineros tiene bailarines, tiene artistas plásticos, hay músico, hay de video. Entonces, ese diálogo facilita la cosa, facilita el hacer y la relación con los otros seres. ¿Cuál sería hoy como la pregunta de Imagineros hacia la ciudad? Es decir, ¿qué le duele de esta ciudad y qué le quiere proponer? Tú que has trabajado en planeación y presupuesto participativo, con formación artística, con eventos, que has recorrido esos barrios, sobre todo de la comuna nororiental que se llamaba, o la comuna 3 y 4, ¿qué, y la uno? ¿Qué dice Imagineros que le falta a esta ciudad para ser una ciudad, yo no sé si más pacífica, pero sí más sensible? Ah, Nosotros ahorita tenemos una pregunta o sea, esa relación arte, política, ética. Y entendido lo político no como esas líneas de la administración pública, sino entendido lo político como la administración de lo sensible, cómo se distribuye lo sensible. Entonces ahí sabemos que venimos de una tierra, pues Medellín es una ciudad muy excluyente, es una ciudad que pone muros muy fuertemente, pone franjas, o sea, y al contrario sabemos que con el concepto político es la manera que está en el arte, que está cómo distribuimos esa sensibilidad para comprender, para acercarnos, para entender las maneras del otro y el otro comprenda mis maneras, cómo entender que esas territorialidades se movilizan y que a veces esas segmentaciones que hacemos tan fuertes, que nos aquietamos, no permiten la movilidad, la vida misma, ese devenir, ese transformar que tiene lo político en la distribución, en el encuentro con el otro y lo otro. Entonces, en ese sentido, es muy importante tener en cuenta que hay un dolor por la ciudad, un dolor por los territorios, que, que a Soraya más que a Imagineros le cuestiona todas las noches y todos los días. De todas maneras, yo me pregunto a veces por el patos griego, o sea, por esa potencia del sufrimiento, y yo siento que el arte ayuda a, pues,
a movilizar ese patos, a construir ese patos. Más de que creer que vamos a salvar la humanidad, creo que el arte favorece, o sea, construir en esa potencia del sufrimiento, en esa potencia del patos. Y ahí nos la estamos también preguntando. Y la ciudad, pues tiene que aprender a vivir con el dolor que es ser humano. Es que la vida duele. Pues no sé si es la vida o es toda esta construcción de civilización que uno, todos estos significantes que encarcelan la vida. Pero el arte, que es una potencia que permite lo sensible, que permite la energía de los sentidos, yo siento que sirve para soportar ese pato. Para despedirnos, ¿cuál es la apuesta de vida de Soraya ahora? Ay, esa fue dura. No sé, estoy en un momento de reconstrucción, de pensarme. Estoy en un momento de hacer, o sea, en el sentido de la necesidad es de volver muy fuertemente a la creación. Muchas gracias, Soraya. Oh, Aquí estamos en Deambulando con Soraya, directora de Imagineros, siempre una liminal de las creaciones, del arte, que está recorriendo la ciudad y los territorios, siempre pensando en cómo generar una sociedad más sensible. Esto fue Deambulando, síganos en nuestras redes, en deambulantes.tv en YouTube y de la misma manera en deambulantes.tv en Facebook, donde vamos a estar mostrando cada vez diálogos más amenos con amigos, directores y artistas. Soraya, una de las pocas directoras de esta ciudad que necesitamos potenciar. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Deambulante.